Lo llamamos puntos de fluctuación. Digamos que el nombre puede variar un poquito, pero me parece que este nombre habla muy bien a lo que se enfoca esta clase. ¿Sí? Lo que nosotros queremos ver es una zona específica en donde el precio puede tener reacción y esa zona, pues digamos que nos va a presentar un cambio de estructura o un cambio de tendencia en un punto específico del precio. Como veníamos hablando de temporalidades mayores, les decía, esto nos va a servir para la temporalidad mayor, por supuesto, pero también nos va a servir para la temporalidad menor. Entonces ya habíamos hablado de las Kilson y esas Kilson como tal van a ser puntos claves para nosotros determinar la posibilidad de cambio. ¿Por qué? Porque normalmente vemos esas zonas, digamos, las vemos como zonas en donde el precio empieza a tener una reacción haciendo el alto o el bajo del día. Y normalmente ese alto o ese bajo del día se hace en Asia o se hace en el London Open, pero también lo podemos ver en la zona de Nueva York o lo podemos ver al cierre del día, ¿vale? Entonces, por eso esos puntos clave van a tener una relación directa con lo que sucede en las Kilson. ¿Listo? En Asia entonces tenemos que en el PO3 se enseña que la regla general es que Asia va a ser un movimiento de consolidación, ¿cierto? Y habíamos hablado también un poquito de esas reglas en las clases anteriores. Habíamos dicho que teníamos la posibilidad de ver una consolidación en Asia para luego ver una toma de liquidez, digamos, en la zona alta, primero en la zona baja, luego en la zona alta y ya luego desarrollar la tendencia del día, ¿cierto? Esta es la primera forma en la que nosotros vemos que se desarrolla Asia. La segunda forma importante entonces, habíamos dicho era que Asia podía crear ese máximo del día y que muchas veces podía desarrollar tendencia o desde ahí, digamos, desarrollar el movimiento que fuera a hacer, ya fuera de consolidación o de tendencia. Para luego, entonces, ver un retroceso en Londres y terminar de desarrollar o continuar desarrollando el movimiento pues del día, ¿cierto? La dirección del día. A veces, a pesar de que yo veo que en Asia se está haciendo un alto o a pesar de que yo veo que se está haciendo una consolidación, el precio puede consolidar el resto del día y entonces en ese caso puede ser que el alto o el bajo de Asia vayan a ser rotos, ¿sí? A pesar de que ya habíamos identificado un alto o un bajo. Entonces para eso hay unas reglas específicas o una forma de verlo desde el punto de vista general. Eh, pero digamos que tenemos esos dos escenarios, ¿vale? Tendríamos esas dos formas de ver el precio. Y como les digo, el tema de zonas de liquidez va a ser muy importante y nos va a guiar también a partir de la estructura de mercado. Esas dos, digamos, informaciones van a ser importantes para ver cómo se desarrolla el precio. Listo. Luego teníamos el London Open, que puede crear el máximo o mínimo del día, es lo que normalmente estamos esperando, o que puede hacer un retroceso cuando este se hace en Asia. Entonces también tenemos dos posibilidades ahí. Y fíjense que habíamos hablado hace algunas clases de la importancia que tenía entender lo que pasaba en el gráfico para poder de alguna manera pues proyectar, ¿cierto? Para saber qué es lo que va a pasar. Y ahí empezamos a desarrollar unas habilidades prospectivas o unas habilidades, digamos, para entender qué es lo que va a pasar en un futuro. Y parte mucho de lo que ha pasado en el pasado y de lo que está pasando actualmente. Entonces, aquí ya tenemos dos posibilidades. Si yo estoy viendo que Asia consolida, pues va a ser muy probable que el movimiento en el precio sea un movimiento de toma de liquidez para hacer el alto en Londres. Si Asia no consolida, si Asia ya desde el inicio está haciendo un movimiento tendencial, entonces vamos a ver simplemente ese retroceso en Londres, ¿vale? Siempre que no tengamos consolidación. Ahí tenemos esos dos escenarios importantes. Otra cosa importante aquí sería entender la zona en donde el precio está haciendo ese alto o en donde el precio tiene que ir a tomar liquidez, ¿vale? Porque es muy importante que nosotros no pensemos en esto como una información aislada que sucede cada día, sino que vamos a verlo como una información que tiene otras confluencias o otras informaciones que me van a aportar para entender si ese realmente es el alto
o si ese realmente es la reacción que yo estoy esperando. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, en New York también puede crear el máximo o el mínimo del día. Habíamos dicho que no era muy común, pero que normalmente se podía dar siempre que tuviéramos consolidación al principio del día en Asia y en Londres. Cuando tenemos ese escenario es muy probable que en Nueva York estemos viendo un movimiento fuerte. A veces también tenemos consolidación en Nueva York y todo el día está consolidando, pero no es muy común que esa consolidación sea una consolidación pequeña. Entonces también vamos a buscar consolidaciones con características específicas. Es muy diferente que yo en el precio vea algo como esto, ¿sí? Un movimiento rápido, fuerte y que termine, digamos, consolidando o que de alguna forma haga algo como esto durante todo el día, ¿cierto? A que yo vea una pequeña consolidación y ya luego un movimiento importante, fuerte, y luego otras consolidaciones por acá, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta mucho esa consolidación y para lo que les estoy comentando en este momento, lo que estaríamos esperando es que el precio esté consolidando, no de forma muy fuerte, ¿sí? Que digamos no tenga fluctuaciones muy grandes, para luego moverse con fuerza hacia un lado, haciendo el máximo o el mínimo en la sesión de Londres, ¿vale? Puede crear el máximo o el mínimo del día, no es común, pero normalmente se da cuando hay alguna noticia y en ese caso pues buscaría la liquidez que hay por encima o por debajo. Entonces, claro, si yo vengo viendo una consolidación, pues lo que voy a estar viendo es que en la parte alta o en la parte baja, el precio me está creando una zona de liquidez, ¿cierto? Que serían piscinas de liquidez o Candylands importantes hacia donde el precio puede ir a buscar esa toma y luego hacer el máximo o el mínimo del día, ¿vale? O puede ser un retroceso del movimiento de Londres. También habíamos visto dos posibilidades. El movimiento de Londres que venía, por ejemplo, en caída y que el precio venía a hacer un retroceso, o a veces incluso la continuación de ese movimiento tendencial para luego hacer un pequeño movimiento de retroceso y continuar también la tendencia, ¿cierto? Esas son las, digamos, las tres opciones que nosotros podemos ver en Nueva York, pero fíjense que la primera tiene poca probabilidad y normalmente sabemos cuándo identificarla, mientras que las otras dos son las que tienen mayor probabilidad, ¿cierto? Entonces digamos que ahí nuevamente se nos presentan dos opciones de escenario que podemos identificar a partir de lo que está haciendo el precio durante el día y de otras confirmaciones. Entonces fíjense que ese movimiento intradiario no es como nos los presentan en algunos métodos, que es, vea, el escenario ideal es este, ¿cierto? Es consolida, toma de liquidez, movimiento rápido y retroceso. No es tan sencillo, ¿cierto? Sino que es algo que nosotros podemos llevar a un siguiente nivel y empezar a determinar cómo, cuándo y por qué. Y normalmente ese cuándo lo vemos a partir del movimiento del precio de la acción que se da en ese momento y de las zonas de liquidez que se están llenando allí. Entonces, bueno, a pesar pues también de otras herramientas que podemos tener adicionales para identificar eso, ¿vale? Y luego teníamos el London Close, que puede hacer el alto o el bajo del día opuesto, ¿cierto? Opuesto a ese alto o bajo que se haya hecho en las sesiones anteriores. Es lo que normalmente se ve. Es difícil que veamos ese movimiento final, al final del día, digamos, haciendo un alto o un bajo, ¿cierto? Es difícil, digamos, que el precio alcance ya terminando el día y cuando se está disminuyendo la liquidez sobre todo, que alcance a recoger todo lo que se ha hecho durante el día y llegue hasta el otro lado del precio, incluso si está consolidando. Entonces veamos algo como esto. Si yo estoy viendo que el movimiento que está haciendo el precio es este y al final del día hace una toma de liquidez por encima, realmente es poco probable, a pesar de la consolidación, que el precio venga a hacer todo un movimiento completo contrario, ¿cierto? Es más probable que se dé nuevamente en Nueva York por la cantidad de liquidez que vamos a tener durante esa sesión. Entonces, nuevamente, lo más probable es que ahí se haga el punto contrario o vamos a decir, la terminación de ese PO3, ¿sí? Porque ya veníamos hablando entonces en las clases anteriores sobre un PO3, manipulación, expansión y finalmente la distribución, ¿cierto? Me salté la acumulación, pero estábamos buscando el lado pues final, ¿cierto? Me refiero a ese lado final, ¿cierto? A la distribución de la vela. Entonces, como les decía, también en un rango puede ir a tomar un liquidity pool o un Candyland en el lado contrario. Digamos, si teníamos un rango en la parte anterior y en Nueva York tomó liquidez en la parte alta, pues lo que yo puedo ver es que
el London Close, el precio vaya a tomar la liquidez que está en la parte baja. O puede ser un punto de reversa de largo plazo, como un punto más alto o un punto más bajo en un día de la semana en el que el precio va a empezar a reversar. Fíjense, muchachos, que los escenarios que nosotros tenemos aquí puede que no recojan la totalidad de lo que pasa en el mercado. Y cuando digo que puede es porque en el mercado no sabemos nunca qué es lo que va a pasar, pero me atrevería a decir que la mayoría de escenarios que yo tengo en un gráfico están resumidos en esto, ¿cierto? Entonces casi que nosotros ya tenemos una guía para determinar paso a paso qué es lo que podemos estar viendo en un día de trading cualquiera, ¿cierto? Independientemente de lo que vaya a pasar. Entonces, la recomendación aquí nuevamente es, vayan al gráfico constantemente. Estos son herramientas que suceden todos los días, entonces casi que yo en un mes me podría estar levantando todos los días a mirar qué es lo que pasa durante el día y con eso podría pues empezar a tomarle un poquito de entendimiento y de práctica a este tema que es fundamental para poder utilizarlo con versatilidad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se usan? Vamos a marcar niveles del precio en temporalidad mayor. Y aquí es donde yo les decía que es importante empezar a utilizar información adicional que me permita entender qué es lo que va a pasar en el gráfico. Por ejemplo, y este es un ejemplo muy puntual, vamos a decirlo, si yo tengo marcado un nivel en una temporalidad mayor, y fíjense en este caso que aquí teníamos un gap, ¿cierto? Creo que, no sé si está ahí exacto, pero más o menos sería como por esta zona, ¿cierto? ¿Qué fue donde el precio ya tuvo reacción? Entonces, fíjense que cuando yo tengo una zona marcada en una temporalidad mayor, pues lo que yo estoy esperando es una reacción importante en un momento específico del precio, ¿cierto? Fíjense lo que les decía. En este caso, ese día, el precio hizo el mínimo en la sesión asiática, fue a buscar inicialmente esa zona que no alcanzó a tocar, luego hizo nuevamente un movimiento final y terminamos con el London Close. Pero fíjense que el London Close no alcanza a cerrar el día o a bajar por completo hasta esa zona anterior. Es muy difícil porque aquí ya se está acabando la liquidez que vemos durante el día, ¿correcto? Entonces, bueno, aquí de pronto hubo una noticia en esta vela, ¿sí? En este movimiento, probablemente un movimiento importante. Fíjense qué es lo que yo tenía de información previa. Un nivel importante marcado en ese día específico. Y entonces a partir de ahí yo ya tengo una información adicional. Ojo, vamos a buscar otros niveles en temporalidades mayores que me permitan entender por qué tenemos reacciones específicas, ¿cierto? Por ejemplo, fíjense en este mínimo que vemos en la vela de acá, ¿cierto? En este mínimo ya llenando, digamos, toda esta zona de vacío que teníamos en el precio. Cuando vamos a identificar qué pasó ahí, nos venimos, digamos, a ver la línea y fíjense que hubo una reacción importante. Si yo estoy viendo que el precio está subiendo, que hace el mínimo en la sesión asiática y que sube con fuerza, pues lo que estoy esperando es un retroceso en la zona, en la sesión asiática. Entonces, creo que estábamos por acá, ¿cierto? Entonces, esperamos ese retroceso en la sesión de Nueva York, sesión de Nueva York, continuación del movimiento alcista. ¿Hasta dónde estoy esperando yo que llegue el precio? Pues hasta el nivel que teníamos marcado. Entonces, no es solamente identificar una acción del precio al azar, ¿cierto? Solamente porque yo diga que digamos que el escenario ideal o lo que normalmente pasa en el gráfico es algo como esto, entonces eso es lo que siempre va a ocurrir. Vamos a decir algo como, eh, perdón, devolvámonos. Lo que yo estoy pensando normalmente es algo como esto, ¿cierto? Consolidación en la sesión asiática, una toma de liquidez al lado contrario, una expansión del precio y luego un cierre en la última etapa, digamos, del día, ¿cierto? Esto es lo que nosotros estamos esperando desde nuevamente ese conocimiento retail que venimos teniendo de pronto con otros métodos, ¿cierto? Entonces, olvídense de esto porque vamos mucho más allá y empezamos a entender que, ojo, sí tenemos herramientas adicionales, como por ejemplo la ubicación de niveles importantes en el precio en temporalidades mayores, pues con eso yo voy a empezar a darle un poquito más de sentido a estos movimientos, ¿vale? Y no solamente vamos a tener
puntos o niveles exactos en el precio, ¿vale? Como ya sabemos que esas zonas de liquidez funcionan tanto en temporalidad mayor como en temporalidad mayor, perdón, en menor como en mayor, pues lo que yo puedo hacer es irme a buscar en el precio qué zonas importantes pueden haber. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que en una zona alta, fíjense, hay unos liquidity pools. En esta zona tenemos un candy. Por ejemplo, por aquí teníamos marcado también unos mínimos, una zona creo que podía ser de breaker, tal vez. Entonces, cada una de esas zonas me va a representar un punto importante en el precio y obviamente vamos a tener unas zonas mejores que otras a partir de las confluencias que tenemos, a partir de la temporalidad en la que lo estemos viendo, ¿cierto? Esperando que en esas temporalidades mayores pues tengamos reacciones también más importantes. Entonces, nuevamente, por aquí ya teníamos algo marcado, fíjense, en esta zona, y cuando vemos que el precio está llegando allí, lo que yo voy a ver en ese día, ¿sí? Lo que yo voy a tratar de identificar en ese día, que es más o menos a principios de, no, más o menos a mediados de mayo, pues lo que yo voy a tratar de identificar ahí es precisamente la reacción en el precio. Nuevamente, tenemos una zona marcada, un punto en el precio específico que comienza aquí, ¿cierto? Cuando vemos que el precio hace unos mínimos, que ya está reaccionando cerca a esa zona y luego viene a tomar liquidez por debajo de esos mínimos y tiene una reacción fuerte, yo desde ahí ya empiezo a tener una idea de, bueno, es que el precio ya se puede estar moviendo hacia un lado contrario, ya puede estar reaccionando en esa zona, ¿sí? Fíjense que el precio consolida sobre esa zona, la respeta y ya luego de ahí en adelante se va. Entonces, digamos que esas zonas de liquidez nuevamente no solamente para la identificación del movimiento del día, sino también para lo que estábamos hablando de la clase anterior, para la identificación de una tendencia diaria, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar el próximo día? ¿Vale? Entonces, marcamos los niveles, es muy importante que marquemos esos niveles en temporalidades mayores y sobre todo nos vamos a guiar con la liquidez abierta que hay en el mercado. No solamente es marcar un nivel por marcarlo, sino saber realmente dónde hay liquidez todavía pendiente por ser tomada. Y como les digo, la más importante. Entonces, lo que voy a ver ahí es que a la hora de marcar esos niveles y cuando a la hora del día los swing points se cruzan con los niveles de time frame mayor, se espera la reacción en ese time frame. Entonces, normalmente estamos hablando de que estas zonas de liquidez de las que estábamos hablando más arriba, ¿sí? O estas, más bien esas zonas de reacción o rangos horarios en el precio, van a ser el factor que yo voy a cruzar, ¿sí? Tanto el horario del día como la reacción que yo estoy esperando se ve ahí, en el momento en el que llegan a ese nivel del precio, es que yo estoy esperando que ahí, pues, me genere eso que estamos hablando al principio, un punto clave de fluctuación. Cuando yo tengo esas herramientas, digamos, alineadas entre sí. ¿Listo? Para esto entonces usaremos los escenarios de alta probabilidad o las proyecciones que tenemos en un gráfico. Para ustedes de pronto que no han visto muchos escenarios de alta probabilidad, traten de identificar de pronto esas herramientas que han podido ver en otras series o herramientas, digamos, que ustedes saben que tienen importancia. Dentro de esta serie se ha hablado mucho de zonas OTES, entonces digamos que eso se puede utilizar como un patrón o como un escenario de alta probabilidad. Aunque yo les digo, pues ese es un escenario muy básico que realmente no funciona mucho, pero desde lo que ustedes están empezando a ver y desde el conocimiento inicial es válido también. ¿Listo? Proyecciones que tenemos en el gráfico, entonces digamos nos basaríamos sobre eso para poder identificar el movimiento. Y los cruzamos entonces con los horarios en que el precio llega a esos niveles para esperar la reacción. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos una venta en Londres, ¿sí? En el London Close, a pesar de que el día fue alcista. ¿Esto por qué es posible? Porque yo puedo entrar a vender en el London Close a pesar de que el día fue alcista. Y el ejemplo, pues ya lo estábamos viendo por aquí más adelantico, ¿cierto? Yo puedo vender en un London Close siempre que yo tenga un nivel importante en donde yo esté esperando reacción. Cuando yo estoy esperando que el precio ya llegue a esa zona, puede que se haya retrasado incluso hasta la última Kilson, igual es válido
buscar una venta, porque estaríamos frente a un escenario de retroceso o frente a un escenario de reacción importante que puede llevarnos a una consolidación, que puede llevarnos a un retroceso o que puede llevarnos a una reversa, ¿vale? Entonces vamos a tener escenarios que de pronto no son tan fáciles de identificar desde el punto de vista de lo que ha pasado normalmente en el gráfico o desde lo que yo estoy acostumbrado a ver en el gráfico. Siempre que yo ponga lógica respecto a estos, digamos, a estos escenarios que estamos viendo y siempre que yo los utilice en confluencia con otras zonas importantes, entonces vamos a encontrar zonas importantes como esta y tipos de operativa muy diferentes, ¿cierto? Yo normalmente no haría una entrada en el London Close, pero si empiezo a ver que los factores se alinean para que el movimiento se dé en ese London Close, entonces podría ser válido, ¿vale? Entonces toca un nivel clave en time frame mayor en el horario indicado, por eso esperamos la reacción contraria. Vamos a hacer un ejercicio entonces y vamos a observar en M15 las veces en que el precio crea máximos y mínimos diarios y semanales para ver las reacciones en esos niveles clave. Digamos que la creación de máximos y mínimos, como les digo, diarios y semanales, tienen mucho que ver con esas zonas de la Kilson importantes. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí hay un mínimo importante, toma de liquidez, y si yo me voy a mirar el horario, ¿qué horario sería en el que se está dando esa toma de liquidez, cierto? Entonces, primero identifiquemos la apertura del día, que sería por aquí las 7, luego tendríamos la Kilson del London Open, que sería 2 horas después a las 9 y que duraría 3 horas, ¿cierto? Normalmente durante esas próximas 3 horas podemos estar buscando, o sea, 10, 11, 12. Y ahí está ese mínimo, ¿cierto? Está entre las 9 y las 12. Y digamos que, bueno, aquí puse un ejemplo cualquiera, pero normalmente estamos buscando es máximos. Bueno, este sí es un mínimo de la vela diaria, correcto. Pero también estamos buscando máximos o mínimos semanales. Entonces, vámonos a una semana cualquiera a buscar cuál es el máximo mínimo, a ver si podemos identificar la zona. Entonces, aquí estamos en 1, 2, 3, aquí sería el cambio de día. El máximo semanal, fíjense dónde se hizo, ¿cierto? Tenemos el máximo semanal que sería esta zona de acá. ¿Dónde tenemos ese máximo semanal? Entonces, nuevamente, íbamos en la Kilson hasta las 12, la Kilson del London Open hasta las 12. 2 horas después tendríamos el inicio de la Kilson de Nueva York, o sea, a las 14, y eso duraría 2 horas, ¿cierto? Hasta las 16. Entonces tenemos hasta las 16 por acá. Y luego, 1 hora después, o sea, a las 17 hasta las 19 tendríamos el London Close. Entonces, fíjense cómo ese alto semanal se hizo nuevamente en una Kilson específica, en este caso la menos probable, pero reaccionando con un nivel de liquidez importante. Entonces, fíjense que el precio ha venido buscando esa Kilson durante todo el día y ya vemos cómo lo va a, digamos, a terminar de encontrar al final de ese día. Último ejemplo. Entonces aquí teníamos el día 5, día 4, día 3, día 2, día 1 y en este caso se hizo directamente, ¿cierto? En la apertura de la semana se hizo el mínimo del día. Entonces en este caso digamos que no tendríamos confluencia ahí. Pero lo que normalmente, como les digo, estamos buscando es que ese máximo o mínimo del día se haga en alguna Kilson. Nuevamente, tenemos el máximo de la semana entre las 16 y las 18, ¿vale? En ese caso, otra vez dentro de una Kilson. Y el mínimo de la semana, en este caso, también lo tendríamos en apertura, ¿sí? Digamos que la reacción aquí está soportándose sobre esta zona de liquidez que se creó, que sería entre las 9 y las 12, nuevamente en la Kilson de London Open. Entonces, si yo me voy yendo a buscar tanto máximos como mínimos semanales como diarios, normalmente lo que vamos a encontrar es ese cruce o esa formación o ese patrón también, como lo quieran llamar, de movimientos que normalmente cumplen con esas características. Listo, siempre que estemos en horario y muchas veces reaccionando en zonas de liquidez importante, ¿vale? Es una clase que vale la pena, digamos, ya tomar como punto de clausura, digamos, alrededor de todo eso que estuvimos viendo del PO3. Ya hicimos toda esa descripción.
Aquí empezamos a identificar ese movimiento final, ¿sí? Les decía entonces que es una clase muy importante, que es el cierre ya y que nos sirve dentro de nuestras notas para, digamos, en las partes anteriores veníamos haciendo una descripción. Esto sería como una conclusión, ¿sí? Una conclusión de esos temas que hemos venido haciendo en estas clases anteriores. Mi recomendación es, lleven esto a la práctica. Entonces, ya después de haber sacado notas, y las notas que les recomiendo sacar no son notas como las que yo tengo acá, son notas muy puntuales, ¿cierto? Kills son 1, 2, 3, 4, 5 características o parámetros que siguen esa Kilson, para que no se les vuelva una cosa complicada de entender, ¿cierto? ¿Qué cumple? ¿Qué tengo que esperar? ¿Cuál es el horario? ¿Cuáles son los pares que voy a operar? ¿Cierto? Como características muy específicas. Y lo complementamos con el daily vías, lo complementamos con esta parte. Cristian, se me dificulta aún identificar bien hacia dónde va el mercado en el día. Esa identificación la podemos empezar a mejorar desde esto, la podemos empezar a mejorar desde la clase anterior, desde la tendencia diaria. Y obviamente hay unas herramientas todavía más avanzadas que nos pueden servir, pero desde aquí digamos que ya con esto podríamos empezar a tener mucha claridad. Entonces, nuevamente la práctica ahí va a ser la que te va a servir para lograr identificar mejor esos movimientos, ¿vale? El dólar tuvo movimientos locos, sí. Tuvimos algunas noticias importantes el día de hoy. Entonces, dado que esas noticias fueron algunas una sorpresa, pues normalmente esas sorpresas van a impactar directamente al mercado con esos movimientos especulativos que normalmente estamos haciendo ahí en ese momento. Para los que de pronto todavía no conozcan mucho del tema de noticias, les recomiendo los videos que tengo en el canal de Simple Trading sobre fundamentales, ¿vale? Ahí van a poder darse una empapada, digamos, muy general de cómo identificar cuáles son las noticias importantes, que de hecho esta mañana me preguntaban, me decían, mire, venía en la dirección correcta del mercado y de un momento a otro me sacó el precio. Claro, porque no tuvimos en cuenta que venía una noticia importante y en esos momentos, pues muchas veces es mejor o salirse con la ganancia que tengamos si la noticia es fuerte o poner en break-even y que sea lo que pase, ¿cierto? Si es que yo me quiero arriesgar, digamos, a que la noticia se vaya a mi favor y me dé algunos pips más. Entonces, recomendadas esas clases de pronto para complementar un poquito el análisis técnico. Recuerden que la operativa de los mercados no depende únicamente del análisis técnico. Y el que les diga que es mejor ver solamente los gráficos porque ahí está todos los movimientos descontados desde lo fundamental, olvídense de eso. Esa persona seguramente no entiende muy bien sobre los mercados. Todos los mercados tienen un fundamento a partir del cual trabajan y sobre el que se van a mover en el largo plazo. Puede que en el corto plazo no, pero sí en el largo plazo. Y ahí creo que les vuelvo y les recomiendo por enésima vez las películas de China's Hustle y Big Short, que son películas que demuestran cómo ese fundamento termina por volcar el mercado hacia donde de verdad se tiene que ir, a pesar de que haya una especulación y a pesar de que haya un movimiento contrario a esa tendencia real. Entonces, la recomendación. La forma correcta para ver los videos, según lo recomienda Michael, es Forex más Went, Trading Plan Development y ahí para adelante. Creo que hay varias imágenes que se han compartido en los grupos y para los que están en las traducciones, en el grupo de traducciones, se están montando los videos en el orden que se recomienda, ¿vale? Entonces simplemente es que empiecen a verlos tal como están en ese orden. ¿Listo? ¿A qué se debe que en algunos casos Asia se encuentre muy comprimido y no haga la manipulación? Esto se puede predecir. Pues digamos que es difícil yo identificar cuándo en Asia no se va a ver, no se va a ver una manipulación. Podríamos tener es que es más, en general es difícil identificar con certeza qué es lo que va a pasar en el mercado en la sesión siguiente. Digamos que lo que nosotros tenemos aquí es una guía muy general. Y por eso les decía que parte de esa identificación tiene que ver con la acción del precio. Porque si yo no sé leer lo que está pasando en el mercado en ese momento, pues digamos que voy a esperar una consolidación y no se va a dar.
nuevamente podemos esperar que el precio tenga alguna reacción importante en Asia si ya está llegando a una zona de liquidez importante, si ya está llegando a un nivel institucional de los que estábamos viendo. Marcar esos niveles en temporalidades mayores nos ayuda a identificar zonas importantes de reacción y también a partir de la fuerza que vaya llevando el precio. Y esa fuerza sí la identificamos a partir de acción del precio y estructuras. Cuando en Asia sí se hace el mínimo máximo del día, nuevamente la respuesta anterior va muy conectada con eso. Si se hace una toma de liquidez o si se llega a un punto importante y la acción del precio o la estructura. Temas de política monetaria hubo hoy, realmente no estoy seguro, pero sí hubo algo sobre eso muy importante, pueden mover bastante el precio. Usamos el horario de Nueva York. Para todos los horarios que estamos hablando, siempre trabajamos con ese. ¿Listo? Ok, Edward, lo que pasa es que nosotros en estas clases no hacemos análisis, primero porque la idea no es sesgar a nadie a que vea el par de alguna manera. Segundo, porque para hacer un análisis se necesitan herramientas adicionales. Tú nunca vas a trabajar con una Kilson. Digamos que lo que estamos viendo aquí podría decirse que en general se puede conformar como un método, pero no solamente una cosa, ¿cierto? Dentro de toda esta serie vemos digamos, un agregado de conocimientos que sí puede llevarnos a pensar en un método específico. Y muchas personas vienen a decirme, yo opero con una Kilson específica, y eso no funciona. Eso sí les digo, no funciona. Yo en un mercado no puedo ver un solo factor y menos un factor que está en el gráfico. Lo que les decía, siempre necesitamos factores de fundamento. Y por eso creo que en esta serie se enseñan dos factores muy importantes, que son el COT y que son las divergencias CMT. Y también se da algo de idea sobre lo que está pasando en una tendencia más o menos de mediano plazo, con el tema de la identificación de la dirección de un día, de una semana. Entonces hay varias herramientas, digamos, que van entrando en confluencia para yo poder crear un método. Ahora, la recomendación que yo les doy a todos, muchachos, desde ya, si ustedes quieren ponerse serios con este tema, sálganse de todos los grupos en donde les den análisis, en donde hagan proyecciones, en donde les den señales o en donde les vendan productos relacionados con la operativa automática o de terceros. Es decir, le están ofreciendo a usted que le administran la cuenta. Olvídese de todos esos grupos. El primer paso que yo creo di en una buena dirección para empezar a ser rentable con los métodos, digamos, técnicos, fue empezarme a enfocar en lo que yo sabía y alejarme de lo que las demás personas me decían. Primero porque eso crea mucha inseguridad sobre lo que yo estoy haciendo, porque alguna persona me puede decir que está en ventas y otra me puede decir que está en compras. Entonces, inseguridad. Segundo, porque yo no sé ellos qué están haciendo, de dónde salió ese análisis, por qué ellos llegaron a esa conclusión. Y eso es lo peor que le puede pasar a uno. Ah, sí, esta persona está en ventas, entonces me toca irme con ella porque realmente no sé qué más hay, ¿sí? No sé qué es lo que está pasando en el gráfico. Entonces, empezar a entender el gráfico desde mi propio conocimiento, y si todavía no lo entiendo bien, entonces sigo buscando conocimiento, me parece a mí que es el camino adecuado. Entonces, por eso ustedes no me ven a mí enviando proyecciones, ni entradas, ni nada similar a eso, sino todo el tiempo, digamos, enfocándome en una formación, más bien, ¿vale? Entonces, nuevamente, lo ideal en general de los grupos que manejamos y de lo que hacemos es únicamente formación, compartir conocimiento, más que cualquier otra cosa. ¿Listo? El New York Kilson puede representar movimientos importantes en cualquier par. Claro que sí, digamos que digamos que como un punto de partida puede que el movimiento se dé cerca de ese horario, ¿cierto? No necesariamente se tiene que dar en la Kilson. Pero si ustedes lo ven desde el punto de vista de movimiento importante, pues ya nos tendríamos que centrar a hablar de la sesión como tal, ¿cierto? Y la sesión es una sesión buena, es la sesión que yo opero y me parece que da los pips que necesitamos para ser rentables y muchos más. Entonces, pues la recomendación es que si vas a operar, digamos, un movimiento un poquito mayor a lo que nos propone la Kilson, porque recuerden que la Kilson es una forma de entrada con unos parámetros específicos. Entonces,
la recomendación es que te salgas de esos parámetros y empieces a ver el gráfico desde un punto de vista diferente. Puede que hayan factores de esa Kilson que te sirvan para la operativa, pero necesitas otros factores adicionales. Listo. La segunda película que mencioné se llama The Big Short, o La Gran Apuesta, creo que se llama en español, ¿cierto? Y la otra la encuentran en Netflix también, se llama China's Hustle, como China's Hustle, algo así, ¿cierto? Vale, entonces esas películas creo que también las pueden encontrar en la biblioteca, ¿sí? Creo que por lo menos hay una que está en la biblioteca para que se las vean y ahí puedan entender un poquito más sobre el tema fundamental. Karen, tenemos muchas preguntas. ¿Recomiendas operar en horario de Kilson? Dependiendo de lo que estés buscando. Si eres scalper, sí, de una. Si no, si estás buscando algo diferente y si estás buscando de pronto conocimiento más avanzado, entonces las Kilson seguramente en un futuro van a quedar a un lado. Que valga la pena o no estudiarlas, siempre me parece que todas estas herramientas vale la pena estudiarlas porque yo considero que un trader se hace a partir de todos los conocimientos que tiene. Hay personas que solamente saben utilizar una herramienta y ya, y se quedan toda la vida con eso. Entonces, cuando se les presenta un escenario diferente, que es algo que normalmente pasa, simplemente no saben qué hacer y tienen que esperar a que llegue esa nueva herramienta. Mientras que un trader profesional sabe qué es lo que está pasando en ese momento y coge de su cajita de herramientas las que se le acomodan a ese escenario. Entonces, fíjense que hay una diferencia muy importante. No es dejar los conocimientos a un lado, simplemente es aprenderlos y nos vamos enfocando. Entiendo que en las clases pasadas explicamos el PO3, así fue. Hablamos de acumulación, manipulación y distribución. Y entre la manipulación y la distribución está la expansión de la vela, ¿cierto? Pero son esos tres factores, acumulación, manipulación y distribución, ¿vale? Para que veas las clases anteriores, porque ahí está bien explicadito todo eso. No es tanto del tema, pero me surgió la duda, estoy migrándome a analizar en MetaTrader. Bueno, digamos que esas preguntitas que tengamos de temas adicionales, me gustaría más bien que las trabajemos por el grupo, más que en estas clases que son clases de mucho enfoque en entender muy bien estos temas. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo que acabamos de ver, con puntos de fluctuación importantes, pues son bienvenidas. Otilio no es lo ideal. A menos de que escojas la Kilson de Londres, que es la que más probable puede desarrollarse para el resto del día. Creo que las demás Kilson están pensadas para el movimiento rápido que se da en un momento del precio específico, en una hora específica del día. Porque desde la de London Open sí puede partir el movimiento de expansión del día. Entonces digamos que hay más posibilidad. Pero en las demás nos podemos encontrar con una consolidación que nos puede sacar fácilmente. Entonces yo me atrevería más bien a pensarlo desde una información diferente, ¿sí? Yo creería que es muchísimo mejor estudiar más y ver otras herramientas que me permitan entender esa zona como un todo para operar la sesión y no la Kilson específicamente. Además que la Kilson es vuelvo y les digo, es un método muy específico que me habla de operativa scalping y que me lleva a buscar una cantidad reducida de pips. Entonces, desde ese punto de vista, cuando yo me salgo a buscar más pips, ya estoy rompiendo los parámetros de eso y pues ya no me serviría, ¿cierto? Digamos que ya está muy bien diseñada para dar esos pips y ya, listo. Respecto a las traducciones, muchachos, pueden hacer las preguntas también en el grupo o me preguntan directamente. En el grupo de ICT Latam tenemos un mensaje anclado en donde se explica todo lo que son las traducciones, que simplemente es un aporte voluntario que se hace voluntario de la cantidad de dinero que ustedes quieran para pagarle a un traductor. Yo no recibo nada de plata y a medida que ese traductor nos va entregando contenido, lo vamos liberando para todos. Eso es un aporte voluntario, es una donación, vamos a decir, listo.
y ahí no hay un lucro de nadie. Por eso me molestó tanto hace poco que salió ese canal en donde montaron los videos traducidos, una persona los copió y se está beneficiando de un trabajo que estamos haciendo todos y por eso ahorita hemos hecho unos cambios bastante importantes en los protocolos de seguridad y en otras cosas pues eh, con las que de pronto ustedes ya conocen los que están en traducciones. Listo. Los enlaces de las películas. No, simplemente entren a la biblioteca. Creo que ahí las van a encontrar como películas o audiovisuales, algo así. Vale. Yo soy Intradía, Johan. $10 solamente. Puedo obtenerlos todos. ¿Te estás refiriendo a las traducciones? Nuevamente, muchachos. Preguntas de traducciones en el grupo. Gracias. Cuando soy scalper me gusta solo tomar beneficios en un día máximo 2 de la tarde, estaríamos hablando de una operativa intradía. Tendría que esperar a ver H1, M15 y entradas en M5. Creo que muchas veces no es tan beneficioso ver temporalidades más altas porque me confunden. Fíjate que algo de lo que estamos viendo en esta clase precisamente va enfocado a entender eso. Y es una pregunta que me hacen constantemente. El tema de las temporalidades, digamos, que no tiene que ver mucho con esto, pero de cierta forma alcanza a tocar el tema, ¿cierto? Y es que las temporalidades a nosotros nos sirven todas. Todas nos sirven para la operativa. No es que nosotros nos enfoquemos únicamente en 2 o en 3. Cuando logramos entender cuál es el beneficio que nos presenta cada temporalidad y cuando logramos adaptar las herramientas que, digamos, yo entiendo que funcionan en todas las temporalidades, pero que tienen un significado mayor en una u otra temporalidad, ahí yo me doy cuenta que realmente a mí me sirven todas las temporalidades, ¿vale? Entonces, las temporalidades que yo utilizo para una operativa son 3 fundamentales, que son las que se ven en Went, que son la operativa mayor, la operativa intermedia y la operativa de corto plazo. Esas temporalidades, digamos, mayor, intermedia y de corto plazo, me sirven para hacer mi entrada, para identificar mi tendencia, para administrar, para ver la estructura, para marcar mi stop loss, mi take profit, todo, ¿cierto? Digamos que yo ahí puedo hacer mi operativa. Normalmente para intradía empezamos, que sería la tuya, Edward, empezamos desde H4, H1, M15. Las temporalidades menores me sirven para refinar y para encontrar liquidez más detallada y precisar mis acciones de entrada. Y las temporalidades mayores me sirven para esto, para lo que estamos viendo acá, para yo identificar zonas importantes del precio, para identificar tendencia de largo plazo o tendencia de los días posteriores. Entonces, de pronto lo que tú estás viendo es de pronto una visión muy sesgada o estás simplemente concentrándote sobre unos factores muy específicos del mercado. Y ahí está el tema del estudio, ¿cierto? Esto es como una carrera, muchachos. Si estamos hablando de que apenas estamos empezando en el trading y para cualquier persona que me venga a decir que yo ya estudié Elliott, que ya estudié Wyckoff, que estudié MM, haga de cuenta que está empezando. Haga de cuenta que está empezando de ceros. Es como si fuéramos a empezar una carrera de 2 años, por decirlo así, o de 3 años, ¿vale? Podríamos hablar de 2 años de estudio fuerte y de 1 año de tesis o de investigación, ¿vale? Y en los 3 años siempre vamos a estar relacionando ese estudio con la práctica. Digamos que la práctica es un factor más importante incluso que el tema del estudio. Entonces, en la medida en que yo me empiezo a desarrollar, empiezo a entender muchas herramientas y lo que te decía ahorita, cómo se pueden acomodar a las diferentes temporalidades, cuáles tienen mayor significado en una temporalidad o en otra y cómo las puedo utilizar para un solo método. Porque hay tantas herramientas y tantas formas de utilizarse que yo podría, digamos, de cierta manera, enfocarlas de acuerdo al método que esté trabajando. ¿Listo? La temporalidad alta sirve para saber la dirección del mercado, exactamente. Y parte de eso lo estuvimos viendo acá. Para los que no han entendido de pronto todavía la clase, el objetivo es entender cómo el horario del día o la Kilson, que ya, pues digamos, hablando de eso, de esos temas que ya vimos, se cruza o entra en confluencia con unas zonas importantes de liquidez o unas zonas importantes en temporalidad mayor. Entonces esas temporalidades mayores son las que me están llevando a pensar hacia dónde puede ir el precio. Lo mismo lo vimos en la clase pasada. Las temporalidades mayores me sirven para proyectar los movimientos en el precio, muchachos. Entonces la respuesta es claro que sí.
Es muy importante. Listo, muchachos, cerramos entonces. Creo que respondimos a todas las dudas relacionadas con este tema. Recuerden, por favor, si tienen dudas adicionales, háganlas por el grupo. Aquí tratemos de hacer únicamente las dudas enfocadas en el tema que hemos estado viendo y de pronto de este tema relacionado con los anteriores. Todas esas son dudas válidas para que nosotros vayamos siguiendo escalonaditos, no nos salgamos del tema y veamos esto más como un crecimiento, digamos, sí, de escalera, ¿cierto? Que yo no, cuando yo empiezo a subir una escalera no me tiro directamente al tercer escalón o al cuarto, sino que es un crecimiento procesual. Recuerden que les abrí una lista en un nuevo canal que se enfoca únicamente en conceptos base que nos van a ayudar a entender incluso lo que ya está en las series gratuitas, o sea, son todavía más básicos. Esa lista se las recomiendo bastante porque ahí vamos a tener mucha información que parece muy básica, pero que va a ser información muy interesante, o sea, va a tener algo de temas, digamos, ahí muy, muy interesantes. El canal se llama IQ Trading, ahorita se los paso. Entonces recuerden esa lista. Para los que de pronto no estén entendiendo algunos de los temas que se están viendo en estas series, ahí van a encontrar todo eso, ¿vale? Ese va a ser como el paso cero para cualquier trader que quiera empezar en este tema, ¿sí? Si ustedes tienen un amigo o alguien que apenas va a empezar, ese sería el primer paso. Llévenlo a ese canal. Cuando empiece a ver todo eso, va a empezar a moverse hacia series gratuitas y ahí va a entender todo con claridad. Listo. Digamos que ya va a ser ese segundo escalón. Y de ahí en adelante, pues todas las series gratuitas, hemos compartido mucho material por la biblioteca y lo que siempre les digo, si necesitan algo ahí también está la mentoría. Vale, muchachos.